El tracto digestivo contiene más de 100 millones de neuronas distribuidas desde el esófago hasta el colon. A este conjunto se le llama sistema nervioso entérico y funciona como un cerebro independiente capaz de percibir estímulos internos, regular movimientos digestivos, producir neurotransmisores, enviar señales al cerebro central o activar o frenar la digestión. A nivel emocional, el estómago funciona como un filtro primario. Allí se decide qué se asimila, qué se transforma y qué se expulsa. Cuando aparece ansiedad en esta zona, es decir, nudo en el estómago, ardor, náuseas, digestión lenta, presión o vacío, indica un conflicto de integración, algo que se vive por dentro sin llegar a procesarse del todo. El estómago concentra tensiones internas con muchísima precisión. Capta cada sobresalto emocional, pero no solo eso, también cada dilema pendiente, palabra que reprimimos o retenemos por miedo o desconfianza, pero que arde por dentro. Y por supuesto, cada situación que vivimos con exceso de responsabilidad y alto grado de estrés. Aquello que la mente intenta controlar va al estómago y queda atrapado, pero el problema es que el cuerpo no consigue metabolizar. Pero miremos los ejes principales de esta ansiedad en el estómago. Primer punto o eje: el estómago como barómetro emocional. El estómago responde a estímulos psicológicos antes incluso de reaccionar a los alimentos. La anticipación de un conflicto, la incertidumbre o el miedo al rechazo desencadenan un aumento del ácido, de la tensión muscular y la contracción del diafragma. Y surge esa sensación de nudo debido a que el cuerpo queda en modo alerta. Entonces, la función digestiva se ralentiza, sobre todo cuando la persona experimenta preocupación constante, carga con decisiones ajenas, intenta complacer a todos, se exige más de lo que puede ofrecer, vive bajo presión o autoexigencia o anticipa críticas, fallos o consecuencias. A partir de ahí, el sistema nervioso activa el mecanismo de defensa que retira energía de la digestión y la envía a la supervivencia. Por eso, incluso aunque se coma ligero, no se digiere bien. Segundo punto o segundo eje: la ansiedad como conflicto de integración. Hay una tensión aquí sin resolver. Primero, lo que recibes no quieres tragar. Situaciones, palabras o decisiones que te impactan y no logras aceptar. Segundo, lo que no necesitarías expresar y queda guardado. Opiniones, límites, desacuerdos o dolores que no salen a la superficie. Y tercero, lo que deseas pero temes permitirte. Éxito, descanso, valoración, cambio de rumbo, lo que genera culpa o sensación de riesgo. Todos estos conflictos se convierten en una tensión en el estómago que intenta procesar. Cuando la mente no lo procesa adecuadamente, por eso duele, arde, se bloquea o se vacía por dentro la sensación. Veamos el tercer punto o tercer eje. Es el vínculo con la autoexigencia. Muchas personas con ansiedad digestiva viven con una tensión interna instalada desde hace muchos años. Funcionan desde la exigencia constante. Por ejemplo, tengo que poder con todo, no puedo fallar, debo hacerlo bien, no puedo decepcionar. Este patrón genera una digestión emocional muy pesada. La persona acumula un nivel de autoexigencia muy elevado. Su estómago trabaja en exceso, aunque el cuerpo esté quieto. La autoexigencia se convierte en una acidez, en el ardor típico del estómago o en esa pesadez tan incómoda. Cuarto punto o cuarto eje: los límites o la dificultad para decir basta. Aquí
El estómago también habla de territorio interior. Cuando cuesta decir no, el cuerpo traga más de lo que puede aguantar. Aparecen sensaciones como esa presión en la boca del estómago. Luego vienen esas náuseas cuando se impone algo injusto, cuando sentimos ese vacío en el estómago tras una discusión, o se cierra el apetito frente a un conflicto que no sabemos digerir, o también esa hambre ansiosa cuando se acumulan emociones muy intensas que no sabemos gestionar. Fijaros que la hambre ansiosa no es un hambre real, no nace en el estómago porque esté vacío, sino que es el sistema nervioso saturado. El cuerpo utiliza la comida como un regulador emocional rápido debido a que tragar y masticar activa de forma automática el sistema parasimpático. Este sistema se encarga del mecanismo que relaja, baja la alerta y ofrece una sensación breve de calma. Por eso el hambre ansiosa suele aparecer después de discusiones o cuando alguien invade tu espacio interno y no has sabido poner límites, cuando no dices lo que realmente te molesta o al final del día tras cargarte demasiado. También cuando hay mucha soledad después de haber cedido en exceso para otros o cuando el cuerpo anticipa un conflicto que aún no ha llegado. Hay que saber que el hambre ansiosa no es un problema de que falte fuerza de voluntad. Es un intento del cuerpo para apagar ese incendio emocional. Cada vez que no dices hasta aquí, aparece una presión interna que busca salida. Si esa tensión además no se expresa con palabras, el cuerpo la reubica en la comida. Comer rápido, picar comida sin hambre, buscar dulces o harinas, necesidad urgente de masticar algo y ese deseo de llenar ese vacío interno. Y en ese momento no comes por nutrición, sino para calmar ese ruido interno que no soportas. Ahora imagina que un familiar, pareja o compañero sobrepasa tu espacio. No quieres discutir, no quieres parecer dura o duro, no quieres generar conflicto. Guardas ese malestar dentro, pero más tarde aparece la urgencia de comer algo dulce o crujiente. Aquí el cuerpo descarga el conflicto en la comida. Esto hay que tenerlo en cuenta, es esa ansiedad en el estómago. Ahora podemos preguntarnos para identificar la ansiedad, pues las siguientes preguntas. ¿Qué situación no logro aceptar aunque ya ha ocurrido? ¿Qué conversación llevo demasiado tiempo aplazando? ¿Qué responsabilidad asumo que ya no me corresponde? ¿Qué deseo me da miedo permitir? ¿Dónde abandono mis necesidades por mantener la paz de todos? ¿Qué parte de mi vida intento controlar en exceso? Estas preguntas son importantes y muy precisas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para regular esta ansiedad que se somatiza en el estómago? Primero, una pausa consciente para bajar el modo alerta. Esta es la primera intervención, es fisiológica. El cuerpo necesita una señal que indique que estás a salvo. 3 exhalaciones largas, más largas que la inhalación, reducen el tono simpático y reencaminan al sistema parasimpático. Esa pausa no resuelve el conflicto, pero crea el espacio desde el cual sí puedes abordarlo. Luego, segundo, reconocer lo que sucede sin decorarlo o esconderlo o suavizarlo. Fijaros que la ansiedad se intensifica cuando la mente evita mirar lo evidente. Mencionar entonces la emoción concreta, sea vergüenza, miedo, rabia, saturación, anticipación, eso solo con mencionarlo, reconocerlo, ya está liberando esa tensión que hay en el plexo solar, en la parte del estómago.
Decirlo por dentro con claridad, por ejemplo, esto me presiona, estoy sobrepasada, no quiero aguantar más esto. Esto empieza a deshacer el nudo inicial y te posiciona para hacerte cargo de lo que sientes. Y tercero, integrar el conflicto en vez de luchar contra él. Esto es muy importante. Aquí la ansiedad disminuye cuando se acepta que una parte de ti está en conflicto, en tensión, y otra que quiere avanzar. Entonces, integrar ese doble movimiento, en vez de combatirlo, quita esa presión. Integrar aquí significa reconocer estas dos fuerzas internas que tiran en direcciones distintas y permitir que ambas existan sin obligarte a elegir una de inmediato. Si ignoras la parte que quiere crecer, te quedas estancada. Pero si fuerzas solo la parte que quiere avanzar, también rompes tus ritmos internos. Has de encontrar ese equilibrio. La mente deja, además de exigir respuestas rápidas, y empieza a gestionar la situación desde un punto más realista cuando nos abrimos a este proceso. En ese momento, la calma sí se vuelve algo próximo, accesible. Pero, seamos sinceros, no porque el conflicto desaparezca, sino porque tú ya puedes gestionarlo de otra manera y darte el espacio para aceptar. Y la aceptación es base en cualquier proceso de curación, calma y sanación. Este es el tema del estómago y ansiedad y lo que no consigues digerir y cómo gestionarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre, ha sido un gusto compartir.